La anamnesis es una de las partes más importantes para una buena historia clínica. Nosotros debemos de conocer aspectos de nuestro paciente como su edad, su estado civil, su residencia, su ocupación y datos importantes de cómo por qué acudió a la consulta. Para eso nosotros debemos de interrogar a nuestra paciente, presentarnos de una manera correcta para darle una buena confianza y seguir con la parte de la exploración. La primera parte siempre va a ser los signos vitales. A continuación vamos a hablar sobre ellos. La toma de signos vitales es importante que siempre sea como primera opción. Esto nos va a determinar el estado de nuestro paciente. Entonces se deben de tomar la frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones por minuto de este paciente. También la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto. Presión arterial, que es la tensión que emiten la sangre sobre los vasos sanguíneos y que va en valores de 120 a 180 milímetros de mercurio. También vamos a tomar la temperatura. Varía en los valores, depende en la zona en la que se tome. Nosotros vamos a tomarla en la zona axilar, donde tiene valores normales de 35 a 37 grados centígrados. Y finalmente vamos a tomar la saturación de oxígeno a través de un oxímetro. Los niveles normales son mayores al 92%. Y vamos a empezar con la toma de signos vitales. El primer apartado que vamos a ver es la toma de temperatura. Nosotros vamos a colocarle el termómetro debajo del axila del paciente. Vamos a indicarle que levante un poco el brazo y que después lo abduzca. Este termómetro va a emitir un sonido cuando se haya tomado la temperatura correctamente. Mientras se toma la temperatura, nosotros vamos a tomar la saturación de oxígeno con el oxímetro. Se le pide a la paciente que nos preste su dedo índice y vamos a colocar sobre el oxímetro. Una vez determinada la oximetría, este aparato también nos indica la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, que sabemos que también puede ser tomada directamente. Una vez tomada la temperatura de nuestro paciente, se va a retirar el termómetro y vamos a revisar la temperatura corporal. Hay que tomar en cuenta que cada vez que usemos el termómetro tenemos que volverlo a limpiar, de preferencia con alcohol. Es importante que nosotros tengamos bien en clara los rangos de temperatura dependiendo de la zona que sea tomada. Para la toma de pulso y que nos den valores de frecuencia cardíaca, nosotros debemos de colocar el brazo de la paciente en una superficie para mayor comodidad. Se toma con dos dedos, índice y medio, y nunca con el pulgar, porque este tiene su propio pulso. Entonces se va a tomar la frecuencia cardíaca en un total de 15 segundos y lo que nos salga como resultado se multiplica por 4. También puede ser tomado en 6 segundos y se multiplica por 10, o en 30 segundos y se multiplica por 2. Los valores normales de frecuencia cardíaca son de 60 a 100 latidos por minuto. Este puede verse afectado en el caso de realizar una actividad antes de que se haya tomado el pulso, en caso de estar estresados, o en los recién nacidos, que normalmente es mayor a 100 latidos por minuto. La toma de frecuencia cardíaca se realiza de manera directa y normalmente no se le indica al paciente nada para que éste no realice una respiración forzada. Nosotros debemos de ser muy observadores para darnos cuenta cuando el paciente eleva y baja sus hombros, y eso se va a contar durante 15 segundos e igual se multiplica por 4. Los valores normales son de 16 a 20 respiraciones por minuto. Toma de frecuencia cardíaca se puede tomar de manera indirecta, como en el caso del oxímetro o de algún aparato para la toma de presión arterial de manera digital.
además de que también puede ser escuchado a través del estetoscopio y nos puede indicar igual el número de latidos por minuto. Y ahora vamos a realizarlo. Nosotros vamos a indicar a la paciente, necesitamos indicarle a nuestra paciente que se ponga en manera erguida, que toque su espalda a la pared del asiento y que los pies estén tocando el piso. Nos vamos a colocar el estetoscopio y a nivel del cuarto o quinto nivel intercostal vamos a escuchar los latidos y tomamos el tiempo durante 15 segundos y lo multiplicamos por 4. Sabemos también nuestra frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria también puede ser tomada de manera indirecta y aquí nosotros vamos a colocar a nuestra paciente anterior a nosotros. Nosotros de la parte posterior de nuestro paciente vamos a colocar el estetoscopio, claramente sin decirle a nuestra paciente lo que estamos haciendo, porque podemos provocar respiraciones profundas y alterar los valores. Se coloca el estetoscopio lejos de una estructura ósea y así vamos a escuchar las respiraciones durante 15 segundos y se va a multiplicar por 4 igual. Por último se realiza la toma de presión arterial y pues aquí nosotros vamos a utilizar nuestro baumanómetro. Debemos decirle a nuestra paciente que coloque su brazo en una superficie plana a nivel del corazón. Vamos a localizar el pulso radial y nosotros vamos a colocar el brazalete 2 dedos arriba de este pulso. El baumanómetro pues debe ser para adultos. Nosotros debemos de indicar a nuestra paciente que en caso de tener una prenda que se la retire de ser posible y colocamos el baumanómetro. Este no debe estar tan ajustado y deben de caber 2 dedos. Después nos colocamos el estetoscopio. La campana se va a colocar en donde nosotros localizamos el pulso. Entonces acomodamos todo nuestro material y procedemos a escuchar hasta que nosotros inflemos la bombilla y se genere esta presión sobre el brazo. Vamos a volver a retirar el aire y vamos a escuchar 2 sonidos importantes, los sonidos de Korokov. El primero nos va a hablar sobre la sístole, que debe ir alrededor de 120 milímetros de mercurio, y la segunda es la diástole, que va alrededor de los 80 milímetros de mercurio. Una vez tomada la presión arterial, terminamos de sacar el aire del baumanómetro, del brazalete, y retiramos el material. Los valores de nuestra paciente fueron 110 sistólica y 70 diastólica, lo que se encuentra dentro de los valores normales, ya que sabemos que este debe ser menor a 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio. El siguiente apartado es la somatometría. Esta nos va a funcionar para conocer las dimensiones del cuerpo de nuestro paciente. Lo más importante es el peso, la altura y los perímetros de diferentes zonas del cuerpo. También con eso van a arrojar resultados como el índice de masa corporal o la relación cintura-cadera, que nos van a hablar sobre el estado de nuestro paciente. Le vamos a indicar a la paciente que se suba a la báscula. En este caso ya tenemos una báscula digital que nos arroja directamente su peso. Entonces, después de pesarla, nosotros tenemos que medirla con una cinta métrica que viene en centímetros. La paciente mide unos 56 centímetros y pesó 68 kilos, lo que nos da un índice de masa corporal de 26.6 y la ubica en sobrepeso. Después de medirla y pesarla, le indicamos a la paciente que se retire. De preferencia, nosotros al pesar a nuestra paciente debe tener la menor cantidad de ropa posible y ningún accesorio pesado para que no altere nuestros resultados. Para medir los perímetros, nosotros vamos a utilizar nuestra cinta métrica. Vamos a indicar a la paciente que tome asiento. En mi caso, porque no alcanzaba la cabeza de mi paciente, entonces para medir el perímetro cefálico
que es muchísimo más usado en los pacientes pediátricos, ya que nos indican el crecimiento de nuestros pacientitos. En este caso solo vamos a mostrar cómo se realiza. Debe ser por encima de las cejas y va a pasar por la parte occipital de la cabeza del paciente. Para la otra toma de otros perímetros puede ser en zonas como los brazos. Le vamos a indicar a la paciente que eleve sus brazos para que nos dé acceso a la circunferencia de su brazo. Nosotros vamos a medirlo cuando no esté realizando ninguna fuerza. Pero también podemos indicarle a nuestro paciente que se ha tomado con aplicando fuerza muscular, y le pedimos a la paciente que tense su brazo. Y después proseguimos con el perímetro de la cintura. Esta va a ser a nivel del ombligo, más o menos, un poquito más arriba. Le pedimos a la paciente que eleve sus brazos para que nos dé más acceso a esta zona. Y finalmente vamos a terminar con la medida de la cadera. Este es a nivel medio de la zona glútea. Nosotros pues tenemos que pedirle e indicarle a la paciente que la cinta métrica va a tocar un poco de la zona glútea. Y finalmente con estas dos medidas pues se va a hacer una relación cintura-cadera que nos va a hablar sobre el riesgo de padecer alguna comorbilidad. Para el perímetro del muslo vamos a pedirle a la paciente que abra un poco sus piernas y vamos a realizar la medida a mitad del muslo. Voy a pasar mi mano por debajo de su pierna. Si le molesta algo podría decir. Vamos a medir rápidamente 54 centímetros y a nivel de su pierna 37 centímetros. Y hasta aquí terminamos la antropometría. No presenta movimientos anormales ni marchas anormales. El estado de conciencia es completamente consciente. La conformación de nuestro paciente, según lo observado, es que tiene integridad del cuerpo, la relación y proporción de los segmentos de su cuerpo es adecuado, e igual las mitades longitudinales del cuerpo son simétricas, y según su tipo orgánico o biotipo de la biotipología de Sheldon, nuestra paciente se encuentra en mesomórfica. La actitud de la paciente es libremente escogida y presenta una facie normal y seria. La coloración de los tegumentos es normal. Empezando ya con la exploración de cara y cuello, la primera área que vamos a inspeccionar pues es el cráneo. Vamos a ver 4 apartados, que es inspección, palpación, auscultación y percusión. En la inspección nosotros debemos de observar la conformación del cráneo, que esté totalmente íntegra, que su forma sea normal y que en proporciones se encuentre normal. También la simetría es muy importante. A la inspección nosotros vamos a medir, como ya les había mencionado anteriormente, el perímetro cefálico. Nosotros debemos de observar la posición de la cabeza, que no haya algún problema de posición. Es importante que nosotros inspeccionemos que la cabeza, y especialmente el cráneo, cuente con todas las partes óseas. Al igual es importante observar que nuestra paciente pues tenga una simetría tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esto también nos vamos a ayudar a la hora de la palpación. Pasando a este ámbito de la palpación, nosotros vamos a empezar a tocar el cráneo con el pulpejo de nuestros dedos de manera ascendente, primero de la frente hacia atrás.
puesto que este es uno de los ámbitos que más nos va a arrojar información sobre el estado de nuestro paciente. Como les mencionaba, pues se va tocando desde la frente, realizando movimientos circulares, y donde nosotros lleguemos a sentir alguna protusión, deformación o hundimiento, debemos parar ahí. Es importante mencionar que nosotros no podemos distinguir cada uno de los huesos porque son indistinguibles. Entonces, en el caso de que nosotros lo lleguemos a hacer, debemos de prestar bastante atención. El cráneo se caracteriza por ser liso y va a tener cierta conformidad. Sin embargo, no se tiene que contar con algún hundimiento o con alguna protusión. Para la percusión, nosotros debemos de colocar nuestro dedo índice y medio en el área esfenoidal. Nosotros debemos de dar pequeños golpes sobre nuestros dedos, y lo ideal es que no haya ningún sonido. Por último está la auscultación de cráneo. Esta normalmente no se utiliza de manera rutinaria y es en caso de sospecha de alguna anomalía cerebral. Se van a auscultar zonas temporales, empezando por glóbulos oculares, zonas parietales, el vértex, y pues lo que vamos a buscar son soplos que puedan revelar una malformación compleja, como es el síndrome de Weber, malformaciones vasculares, tumores, aneurismas, coartación aórtica, hipertensiva y bocio. Usualmente estos soplos se desaparecen con la presión de la arteria carotidia. Luego tenemos la inspección de cabello. Eso nos va a arrojar datos muy importantes del estado de nuestro paciente. Nosotros debemos determinar su distribución, su constitución, el color, que también es demasiado importante, el estado de deshidratación de su cabello, porque pueden estar estado sedoso y brillante, o también se puede encontrar de manera seca. Es importante que nosotros a la inspección alcancemos a localizar zonas de alopecia o de alguna dermatitis. También podemos inspeccionar si hay cicatrices o traumatismos actuales, y también si hay alguna tumoración importante. En la inspección, junto con palpación de cuero cabelludo, nosotros vamos a usar los pulpejos de nuestros dedos y nuestros mismos dedos para separar ciertas partes del cuero cabelludo, que nos van a dar acceso a este y nos va a permitir conocer mejor una inspección. Nosotros vamos a intentar abrir por zonas la parte del cuero cabelludo hasta descartar alguna alopecia o alguna dermatitis importante. En este caso, nuestra paciente tiene color de cabello negro, tiene una distribución bastante amplia, sin embargo, una cantidad escasa, y el grosor del cabello es mínimo. Ahora, en el apartado de cara, nosotros debemos de colocar de frente a frente del paciente con una buena iluminación para conocer el aspecto de la cara. Para este apartado, nosotros vamos a necesitar que nuestra paciente se retire el cubrebocas. Nosotros debemos de ver la forma de la cara y muchos aspectos que están implicados en ella, como la ceja, los ojos, la nariz y la boca. Entonces, por términos de comodidad, yo voy a colocar a la paciente frente a la cámara. Sin embargo, lo correcto es que nosotros nos encontremos anteriores a ellos. Y bueno, vamos a evaluar principalmente por separado los lados de la cara, pero a la vez comparándolos para conocer la simetría de cejas, ojos, mejillas y labios. A la inspección de la cara, nosotros vamos a hablar sobre color de piel, presencia de marcas o de manchas, cicatrices, traumatismos.
También hay que determinar si hay presencia de acné. El siguiente apartado es la valoración de pares craneales. Empezamos por el par craneal número 1, que es el olfatorio. Nosotros debemos de decirle al paciente que tape una de sus fosas nasales con uno de sus dedos para que lo hagamos de manera separada. Entonces nosotros le vamos a dar una sustancia a nuestro paciente para que la huela y nos diga exactamente lo que es. Claro que debe ser una sustancia conocida. Ya con la narina tapada, nuestra paciente va a oler esta sustancia. Para la exploración del par craneal 3, 4 y 6, nosotros vamos a indicarle a la paciente que siga nuestro dedo con los ojos. Entonces, derecha, izquierda, arriba, abajo, y para evaluar los oblicuos de manera diagonal. Y nuestra paciente debe de seguir con ambos ojos. También puede hacerse por manera separada para comparar. Otra evaluación muy importante es la inspección de las cejas y de las pestañas y de la sensibilidad de todas. Nosotros debemos determinar si la ceja se encuentra poblada, la coloración, si hay presencia de alguna cicatriz o en el caso de que haya presencia de sinofidria. También nosotros vamos a evaluar la sensibilidad de estas partes, empezando por el área de las cejas, el área de los párpados y finalmente el área de las mejillas. El siguiente apartado es la palpación de senos paranasales. Hay que tener en cuenta que solo podemos palpar los frontales, que se encuentran por encima de las cejas, los etmoidales, que están en el ángulo interior del ojo, y los maxilares, que se encuentran al lado de las alas de la nariz. Nosotros debemos de presionar de una manera firme y emitir círculos. El otro apartado es la inspección de nariz. Nosotros debemos de conocer la posición del hueso. La inspección directa de la nariz. Nosotros vamos a observar anormalidades de la base de la nariz, la desviación de cartílagos o del tabique nasal. Nosotros debemos de conocer la consistencia del borde alar y su movimiento durante la respiración. Hay que observar si hay presencia de alguna secuela, traumatismo, que nos indica a la hora de visualizarlo. A la inspección armada, nosotros vamos a utilizar un rinoscopio. Le vamos a pedir a la paciente que incline su cabeza y el rinoscopio lo vamos a meter de manera horizontal en la fosa nasal. Vamos a utilizar una linterna que nos ayude a distinguir los cornetes nasal medio e inferior y los meatos, el suelo de la cavidad nasal y el tabique nasal. Nosotros debemos de ver aspectos como el de la mucosa, si hay secreciones o si hay neoformaciones o zonas hemorrágicas. Para la palpación de nariz, nosotros vamos a palpar con nuestros dedos pulgares el tabique nasal. Debemos de alcanzar a distinguir si hay dolor, si hay presencia de alguna deformación o algún traumatismo pasado. Para la inspección de la boca, nosotros lo primero que vamos a hacer es conocer la forma de los labios, el color de ellos, su humectación, la delimitación de estos y las comisuras de la boca para descartar queilitis. Luego vamos a tener que vertir el labio inferior para observar la mucosa de los labios en la cavidad oral. Nosotros vamos a descartar la presencia de úlceras o lesiones actuales. Nosotros debemos determinar también la coloración, la consistencia y pues nos podemos ayudar con una batelenguas. También debemos de observar el labio superior de la misma manera. Ahora nosotros le vamos a pedir a la paciente que abra su boca y que saque la lengua. Nosotros vamos a observar la mucosa de toda la cavidad oral,
tanto de carretes como de la zona palatina, tanto dura como blanda. Y también vamos a pedirle a la paciente que eleve su lengua. Vamos a ayudarla con nuestro batelenguas para revisar el piso de la boca y el frenillo inferior. Para la evaluación de la lengua nos vamos a ayudar con una gasa y vamos a darle movilidad a esta para conocer los bordes, la punta y el cuerpo de la lengua. Debemos descartar alguna lesión, alguna úlcera. Debemos de observar su coloración y su movilidad. También es importante la valoración de las encías. En este caso nosotros debemos de inspeccionar su color, su textura y si no hay presencia de inflamación. También a través de la palpación nosotros vamos a determinar este aspecto como la inflamación, la consistencia y la presencia de recesiones. Con ayuda de un batelenguas nosotros primero debemos determinar. El otro apartado es la inspección de las piezas dentarias. Debemos de conocer la condición de salud del diente, que sea la presencia total de 36 dientes, 8 incisivos, 4 caninos y 12 molares, y la presencia de caries, que esto también debemos de clasificarlo según su gravedad. Nosotros debemos de conocer el volumen, porción y coloración de los dientes. Finalmente debemos de conocer la movilidad de los dientes y con ayuda de una batelenguas y nuestro dedo vamos a empujar hacia adelante y hacia atrás cada diente para asegurarnos que no haya problemas de movimiento. Seguiremos explorando la parte de la faringe. Entonces con ayuda de una batelenguas vamos a bajar la lengua y pidiéndole obviamente a la paciente que saque la lengua lo más que pueda y que la mueva lo menos posible. Nosotros vamos a introducir el batelenguas y con ayuda de una linterna vamos a observar todo lo que podemos ver en la parte del orofaringe. En este caso la úvula, las amígdalas y la pared de la faringe. Nosotros debemos conocer su coloración, que es rosada. Debemos conocer su consistencia y su apariencia, que no haya presencia de puntilleo o de cambio de coloración. Finalmente vamos a revisar la palpación de la mandíbula para descartar alguna fractura o dolor. A la inspección de ojos nosotros vamos a determinar para inspeccionar el reflejo pupilar. Nosotros debemos utilizar una linterna de mano. En este caso yo voy a utilizar la lámpara de mi celular porque no conseguí la linterna, y nosotros vamos a acercar esta luz hacia el ojo de nuestro paciente para observar la miosis. Para la evaluación de campos visuales, con ayuda de nuestros dedos vamos a realizar movimientos desde lo lejos y acercándolo hasta que la paciente nos indique dónde es que ya llega o alcanza a ver nuestros dedos. Esto es para evaluar sus campos visuales. El siguiente apartado es el uso del oftalmoscopio. Nosotros debemos de encenderlo. Este va a emitir una luz y nosotros vamos a inspeccionar con el ojo derecho si vamos a evaluar el ojo izquierdo, y con el mismo ojo si vamos a evaluar el ojo derecho. Nosotros lo realizamos con la intención de conocer el fondo de ojo y de observar el disco óptico, la retina, la mácula y algunas arteriolas. Para la evaluación de la agudeza visual nosotros vamos a utilizar el panel de Snellen. Este nos va a servir para conocer qué tanta agudeza tiene nuestro ojo. Nosotros primero lo debemos de realizar con un ojo. Debemos de pedir a la paciente que lo cubra y vamos a preguntar línea por línea las letras. La paciente debe de irnos mencionando una por una hasta que ella ya no logre ver nada.
o ya no distinga bien las letras. Después de esto se realiza con el otro ojo y de igual manera se le van preguntando desde lo más grande hasta donde ella ya no perciba las letras, y luego se realiza con los dos ojos. Aquí podemos diagnosticar patologías como la miopía y la hipermetropía. También debemos de palpar las zonas oculares. Es importante que nosotros veamos la conformación de los globos oculares. Además de palparlos también con una regla especial, se van a medir. Hay que descartar problemas como exoftalmos. El otro apartado es la evaluación de la conjuntiva. Vamos a pedir a la paciente que mire del lado que nuestro ojo lo indique para que nos dé más visibilidad en su conjuntiva. Hay que descartar irritaciones, infecciones. Debe tener una coloración blanca y normalmente debe estar sin alguna secreción importante. Para observar el párpado en su posición interna, nosotros vamos a realizar una tracción del párpado. Vamos a jalar el borde de las pestañas. Con ayuda de una batelenguas vamos a voltear y nos va a exponer esta parte del párpado. Ahí vamos a observar su coloración, si no hay presencia de alguna tumoración o secreción importante. Pasamos al apartado del oído. Aquí vamos a inspeccionar la oreja de manera superficial. Hay que ver su tamaño, su forma, su simetría y bueno, también su coloración. También es importante que nosotros realicemos la tracción de la oreja para descartar dolor. La siguiente inspección es a través de una inspección armada. Vamos a hacer la utilización de un otoscopio que va a emitir una luz por sí solo, y traccionando la oreja vamos a introducir ese otoscopio en el orificio de la oreja para tener acceso al oído interno y oído externo, y nosotros vamos así a inspeccionar si hay presencia de cerumen, en el caso de presencia de dolor, si hay alguna hemorragia o alguna deformación importante. Finalmente tenemos la inspección de cuello. Aquí nosotros vamos a observar su simetría, su coloración, si hay alguna prominencia importante, si hay presencia de ganglios inflamados, de la tiroides inflamada, de alguna arteria prominente y de los músculos. Vamos a empezar palpando el hueso cricoides para conocer su conformación y si no hay presencia de alguna fractura. Nosotros debemos de realizarlo con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice. Luego vamos a palpar la parte de la glándula tiroides con nuestros dedos pulgares a la lateral de la tráquea, a mitad del cuello. Nosotros debemos de descartar alguna inflamación y de comprar ambos lados para conocer la simetría de esta glándula. El siguiente apartado es palpar la glándula submaxilar. Esta la vamos a encontrar colocando nuestros dedos por debajo de la mandíbula con la mano derecha, y con la mano izquierda uno de nuestros dedos debe entrar a la cavidad oral y realizar el encuentro con la mano que está en el exterior, y de esa manera se podrá palpar. El siguiente apartado es la auscultación de tráquea. Nosotros, además de palparla, debemos de auscultarla para conocer los sonidos que emite nuestra voz. Le pedimos a la paciente que diga ciertas palabras y nosotros vamos a estar auscultando. Ahora tenemos la palpación de ganglios linfáticos. Vamos a empezar por la zona occipital, luego por la preauricular y la retroauricular. También uno de los ganglios que más se sienten son los tonsilares por debajo de la mandíbula,
luego los submandibulares y submaxilares. Luego vamos a poder pasar a la cadena cervical de ganglios, tanto anterior como posterior y profunda, que se van a encontrar a expensas del músculo esternocleidomastoideo. Debemos de palparlo con los dedos índice y medio y realizando un caminito como de araña. Y donde sintamos alguna protunción, lograr dar círculos. Finalmente vamos a palpar el área supraclavicular. Es importante que aquí no haya presencia de ningún ganglio porque nos puede hablar de alguna afección maligna. Luego vamos a empezar con la palpación. La palpación de dos pulsos muy importantes, el de la arteria carotidia y el de la vena yugular. Para el de la arteria carotidia nos vamos a colocar en el triángulo carotidio y después de la palpación del pulso, que también es muy parecida a la del radial, vamos a auscultar esta parte para descartar la presencia de algún soplo. Cabe aclarar que no debe de haber algún sonido normal, de lo contrario nos estaría hablando de algún problema cardíaco. La siguiente parte es la palpación del pulso de la vena yugular. En esta parte va a estar en la parte inferior del cuello. Lo vamos a realizar igual con el dedo índice y el dedo medio y vamos a sentir esta palpación. Y finalmente pues vamos a evaluar los músculos de la paciente, donde se va a evaluar movilidad y fuerza. Para la movilidad nosotros como médicos le vamos a indicar a nuestro paciente que sin alguna ayuda pueda realizar los movimientos que nuestro dedo les indica, de lateralización de la cabeza, elevación de hombros, la flexión de la cabeza y la extensión de la cabeza. Y esto nos habla de cómo se están comportando estos músculos. Y en el caso de alguna afección nosotros debemos determinar si es un daño como tal en el músculo o en el nervio que le da inervación. Para evaluar la fuerza nosotros vamos a poner oposición sobre los movimientos que nuestra paciente realice. Estos movimientos van a ser iguales a los que realiza en la evaluación de la movilidad para evaluar su fuerza. Finalmente vamos a terminar con la elevación de los hombros de nuestra paciente, tanto para evaluar el esternocleidomastoideo como los otros grupos musculares que se encuentran dentro del cuello.